Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este primer servicio dominical donde la iglesia del Señor se ha dado cita para adorar, para conocer su voluntad un domingo más y para honrar su nombre. Dice la Escritura que de nuestros labios saldrá alabanza pública. Cuando venimos al templo justamente cantamos entre todos y esa es una alabanza pública para nuestro Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, ser siempre escuchando la voz del gran pastor, el pastor de los pastores, el rey de los reyes y el Señor de los señores. Les invito a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor para que Él lo dirija de principio a fin. Padre Santo, Rey de Gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a usted sea el honor, la gloria, la alabanza en esta mañana, como todos los días de nuestra vida, Señor, porque si sabemos que usted es el todo, separados de usted no sabemos hacer nada. Gracias, Padre, por amarnos, por levantarnos, por sustentarnos, por permitirnos después de 8 días volvernos a ver todos como familia. Gracias, Señor, porque tú permites que nosotros pasemos ciertas dificultades para que aprendamos a depender más de ti y aún en medio de nuestras crisis de fe, no soltarnos de la mano de ti. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos como iglesia perdón por nuestros pecados. Que como congregación sea, Señor, vestida la novia con ese vestido resplandeciente, digno, hermoso, esperando a su novio amado. Límpianos, Señor, como dice el salmista, por dentro y por fuera, y permítanos ser dignos de ser hijos suyos, de ser embajadores del reino aquí en la tierra. Que nuestra vida cada día más muera nuestra carne y se haga más tu voluntad en nosotros. Ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, por permitirnos venir a esta casa de oración. Gracias por el tiempo de la alabanza, gracias por el tiempo de la palabra, gracias por el tiempo de nuestra propia mayordomía, porque con ella nos desafías a amarte más a ti por encima de todo lo que podamos tener en este mundo, porque con ello nos desafías, Señor, a declarar en medio de nuestra familia que no hay nadie más importante que tú. Eres justo, eres santo, y a pesar de que el mundo está en aflicción y ha pasado por aflicción más en estos tiempos, tu mano ha guardado a este tu pueblo y nos ha permitido reencontrarnos un día más contigo en este lugar. Alabamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tomando el control de este lugar. He aquí que somos los vasos y usted es el principal invitado en este lugar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un Dios que es milagroso, ¿verdad? Y sabemos que Él responde en su tiempo a cada una de nuestras necesidades y dificultades. Sabemos que Él abre caminos y es milagroso. Te adoraré.
Señor, tú estás respondiendo. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Su palabra dice, esfuérzate y sé valiente. En el mundo habrá aflicción, pero yo ya he vencido al mundo. Y esa es la seguridad y la certeza que tenemos en ti, Señor. En que tú abrirás caminos en donde diga el médico, donde diga la situación no hay salida. Porque tú eres el milagroso. Digámosle una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú. Dígale a su enfermedad que Él puede todo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú. 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 Regálele un aplauso a ese Rey poderoso, al que nos levanta, al que nos sustenta. Si ese aplauso de ahorita era para el Señor, déselo más fuerte. Muchas gracias al Ministerio de Alabanza por esa introducción tan hermosa en alabanza al Señor. Aplauda al Ministerio de Alabanza por ese hermoso trabajo que hacen guiándonos a darles ofrendas de júbilo y de adoración a nuestro Señor. Amén. Tome asiento, mi amado hermano, pero no se ponga cómodo. Póngase atento, porque el Señor tiene una palabra para usted en esta mañana. Es para mí un gozo, una alegría estar frente a ustedes una vez más. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia del Centro Cristiano de Pasaje, de mi familia que está en casa. Es un honor compartir o tener la dicha de compartir la palabra del Señor con ustedes el día de hoy. Tenía días dándole vuelta en mi mente y en mi corazón a una palabra que el Señor había puesto en mí y estaba esperando el momento indicado para poder compartirlo con la iglesia, y considero que el día de hoy es el momento indicado para compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Un final inesperado. Un final que nadie se espera. ¿Cuántos de ustedes han visto, leído o escuchado la historia del Titanic? Todos nosotros, ¿verdad? O la gran mayoría. Un barco que fue construido, una maravilla de la ingeniería de su época, hace ya más de 100 años. Un barco que fue diseñado para ser el estándar o la demostración de lo que era la perfección, la opulencia, la maravilla. Hasta el momento en que el Titanic fue construido, él era el mejor barco construido hasta la época. Se dice también que el más grande, el más lujoso. Tanto así que su creador llegó a decir que ese barco era un barco insumergible. Los periódicos de la época llegaron a escribir que ni siquiera el mismo Dios podía hundir ese barco. Y un día, 14 de abril de 1912, zarpa ese barco de Inglaterra con rumbo a Nueva York en los Estados Unidos, y ya todos sabemos cómo terminó durante la noche. El barco iba avanzando a mitad de su camino, se encontró con un iceberg con el cual chocó y dicen que ese le causó un daño tan grave a su casco que era imposible que no se hundiera. ¿Cómo pasó un barco que hasta hace horas atrás era insumergible a estar en el fondo del océano Atlántico horas más tarde? Al día siguiente, al amanecer del 15 de abril, ya estaba en el medio del océano sumergido. ¿Qué pasó? ¿Cómo ese barco que fue diseñado para no fallar, falló? Y cuando nosotros nos ponemos a leer la historia,
Todos los historiadores o las personas que estudiaron el evento dicen que en realidad la culpa no fue del barco, sino que la culpa fue de la arrogancia y la soberbia de su constructor y de los que iban en el barco. Porque él dijo, este barco es insumergible, es imposible que este barco se pueda hundir y lo voy a demostrar. Ellos tenían un viaje trazado para cierta cantidad de días, pero el creador le dijo al capitán, necesito que pongas los motores a toda marcha, porque no solamente quiero ser el barco más grande y más lujoso, sino también el que haga el viaje más rápido. Los que iban, los tripulantes del barco, los que iban a bordo de él, dice la historia que empezaron a mandar mensajes a través del telégrafo, telegramas a todas las ciudades y a los barcos de alrededor, diciéndole lo hermoso que era el Titanic por dentro, lo lujoso que era, lo maravilloso que era estar ahí, los afortunados que ellos eran de estar en el Titanic, el barco del siglo. Fue tanto su orgullo, su soberbia y su arrogancia mandando mensajes tras mensajes que dice que el resto de los barcos se cansó de recibir los mismos mensajes y simple y llanamente apagaron los telégrafos. No queremos seguir escuchando a la gente del Titanic, ya nos tienen hartos. Y en medio de la noche, incomunicados y a una velocidad que no podían controlar, surgió un hielo de la nada, chocaron y todo lo demás es historia. Ahora la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa? ¿Acaso fue el barco por ir a una velocidad que no le correspondía? ¿Acaso fue el hielo que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado? ¿O el culpable fue el ser humano que por su orgullo y su arrogancia, intentando demostrar ser más de lo que realmente era, condenó al barco más maravilloso de la época a hundirse la misma noche de su inauguración? Cuando nosotros analizamos la historia desde esta perspectiva, nos damos cuenta que al Titanic no lo hundió el iceberg, al Titanic lo hundió la arrogancia de su creador. Ese fue el final inesperado del Titanic. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos como el Titanic? Diseñados por Dios para vencer, diseñados por Dios para cumplir un propósito, diseñados por Dios para hacer bendición a nuestra generación, diseñados por Dios para ser aquellos que nadarán en contra de la corriente de la época en la que nos toque vivir. Pero ¿cuántos son aquellos que también en medio de su arrogancia y su soberbia terminan teniendo un final distinto para el que fueron diseñados? ¿Cuántos hombres de Dios fueron diseñados por Dios para llevar su gloria y su palabra a los confines de la tierra? Pero en medio del camino la soberbia echó raíces en su corazón y el orgullo y la arrogancia destruyen lo que Dios quería hacer con ellos. Y somos como el Titanic, dejamos de ser la mayor obra de ingeniería de la época, la mayor demostración de opulencia y esplendor, para ser un barco que está hundido en medio del océano. La pregunta es, ¿qué es la arrogancia? ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo logramos identificar si hay arrogancia o soberbia en nuestro corazón? Dice el diccionario de la Real Academia Española, se define altivez o soberbia, son sinónimos, de alguien que se cree superior a los que lo rodean, ajeno a las reglas que aplican para todos, y esto es por alguna posición social, económica o alguna cualidad especial que posea. Note usted lo que define. Alguien que se cree superior a los que los rodean o ajeno a las reglas que aplican para todos. Y esto puede ser por alguna posición social, por alguna posición económica o por algún atributo especial que usted considera que tiene y que otros no poseen. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar varios hombres que cumplen con las características del Titanic para hacer un final inesperado. Uno de ellos fue Sansón, un hombre diseñado por Dios, creado por Dios, profetizado de que iba a ser un paladín, un juez, un guerrero, el hombre que iba a libertar a Israel de la mano de los filisteos.
un hombre escogido desde el vientre de su madre para ser nazareo, hombre cuya navaja nunca debería haber tocado su cabeza, no debería haber participado de cosas inmundas y debía haberse abstenido de tomar vino. Pero todos sabemos cómo terminó la historia de Sansón. Él en algún punto llegó a pensar que el don no era de Dios, sino que era algo que él merecía, que era suyo propio. Y jugó con algunas reglas con las que no debía jugar, jugó con fuego y terminó quemado. Pensó que las reglas de Dios no aplicaban para él. Terminó confiando su secreto a aquella mujer Dalila, la cual lo vendió a los filisteos. Y terminó Sansón perdiéndolo todo. El Espíritu Santo de Dios lo abandonó, terminó quedando ciego y lo último que pudo haber hecho con su vida fue pedir perdón a Dios y morir él matando a otras personas. Fue lo único que logró. Pero ese no era el diseño de Sansón. Sansón era para que hubiera muerto de viejo, siendo uno de los mayores héroes de la época de Israel. Un hombre que debe haber traído gloria y riquezas a Israel, habiéndolo defendido de los filisteos, pero murió como un vil ciego aplastado por unas piedras, porque se olvidó del diseño que Dios tenía para él. Su arrogancia y su altivez lo condenaron a hundirse, así como la arrogancia y la altivez de aquellos hombres condenaron al Titanic a hundirse. Si nosotros seguimos escudriñando en la Escritura, vamos a encontrar la historia de otro hombre, y es del cual me gustaría enfocarme en esta noche. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. Y vamos a hablar de un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Cuando nosotros analizamos la vida de esas personas escogidas por Dios, pero que terminan teniendo un final inesperado, nos vamos a encontrar con un ciclo que es identificable en todos ellos. El primero, tienen un gran inicio, son profetizados, escogidos. Después tienen una época de gloria a través de su llamado. Dios manifiesta todo su poder en la vida de estas personas. Pero después, cuando su corazón se llena de soberbia, terminan cayendo en la desobediencia. Y después que desobedecen y caen en este pecado, terminan teniendo un final trágico. ¿Cuál fue el inicio de Saúl? Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Él tenía un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. El que se identifique, diga amén. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Note usted esa belleza, joven y hermoso. Y no solamente hermoso, sino el más hermoso de todo Israel en aquella época. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un joven hecho por Dios para llamar la atención, alto y hermoso. Se estaba cumpliendo la petición que el pueblo le había hecho a Dios. Le dijeron: Dios mío, queremos un rey. Queremos un rey como todos los demás pueblos. No queremos seguir siguiendo solamente a Dios, sino que queremos un rey que nos defienda, que nos represente, que pelee por nosotros. Y Dios escogió de en medio de Israel nada más y nada menos que a Saúl, un joven alto, hermoso. Me imagino cómo era de popular Saúl para la época, eso que no había redes sociales, pero me imagino que por donde ese muchacho pasaba, las israelitas suspiraban al ver a este joven tan bello. Si no hubiera sido tan hermoso, la Biblia no lo hubiera descrito, pero dice que era hermoso en gran manera, el más bello de la época. Pero él venía de una casa con orígenes humildes, venían de la tribu de Benjamín, pero sin embargo su casa era pequeña y no eran ricos en gran manera. Por lo tanto, su origen era un origen humilde. Tenía las cualidades para un rey, pero venía de un origen humilde. Dios termina escogiendo a Saúl. Dios termina llamando a Saúl. Y en el versículo
capítulo 9, versículos 15 al 17, vemos el llamado de Dios a Saúl, escogiéndolo para que fuera el rey de Israel. Dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl había tenido un origen humilde, un origen que de repente nadie se esperaba que de allí surgiera un rey. Pero sin embargo Dios lo miró y lo vio con agrado y lo escogió. Y le dijo a Samuel: yo voy a traer a ti a un hombre, a un joven de la tribu de Benjamín, un benjaminita. Y porque a él yo lo voy a escoger para que él sea el que gobierne mi pueblo. Él libertará a mi pueblo de los filisteos. Saúl era un joven hermoso y alto, cabe destacarlo. Pero sin embargo Dios no lo escogió por eso. Dios no lo escogió porque fuera bonito, Dios no lo escogió porque fuera alto. Dios lo escogió porque Él sabía que Él era la persona que podía cumplir con el propósito que Él tenía, que era libertar a Israel de los filisteos. Cuando Dios nos escoge a nosotros para un llamado, no nos escoge por lo que nosotros somos. Él nos escoge por lo que podemos hacer en sus manos. No es algún atributo especial con el que hayamos nacido, sino que nacimos con un atributo especial porque Él nos escogió. Dios había apartado a Saúl, Dios había preparado a Saúl, Dios había escogido a Saúl para que él fuera nada más y nada menos que el primer rey de Israel. Israel había sido una nación que venía de ser esclava, que había pasado años en el desierto, que había entrado a la tierra prometida y que había estado bajo la mano de distintos jueces, algunos buenos, otros malos. Ellos venían de pasar tiempos de angustia, de necesidad, de oprobio. Necesitaban a alguien que les dijera: este es el camino que debemos seguir para ser una nación fuerte y libre. Y Dios escogió a Saúl y dijo: este es el joven que yo he escogido para que sea el príncipe de mi pueblo, para que los gobierne, para que él liberte a mi pueblo de la mano de los filisteos. Saúl fue escogido y diseñado por Dios para hacer una obra perfecta de su época. Pero sin embargo, cuando Saúl empieza a andar en su caminar, empieza a andar en los primeros pasos de un hombre ungido, algo empezó a cambiar en el corazón de Saúl. Si hay algo que Dios nos da cuando Él nos llama, es el respaldo de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Saúl fue escogido por Dios para ser lleno del Espíritu Santo, para ser el hombre escogido de la época, el hombre que guiara y dirigiera aquella nación, el hombre que fuera conforme al corazón de Dios. Y Dios respaldó su llamado, Dios llenó a Saúl de su Santo Espíritu. Leemos un poco más adelante aquí en Primera de Samuel, pero ahora capítulo 10, versículos 6 al 10. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Samuel le dijo: el Espíritu de Dios descenderá sobre ti con poder. Dios va a hacer de ti un hombre diferente, Dios va a cambiar tu corazón. Y serás lleno del Espíritu Santo de Dios y profetizarás. Y una vez que seas lleno, haz lo que quieras. Samuel le dice a Saúl: una vez que ya eres escogido y has sido lleno del Espíritu Santo,
Haz lo que te venga a la mano porque el Espíritu de Dios está contigo. Esta expresión demuestra la gracia del Señor para con nosotros, pero es algo de lo cual debemos tener mucho cuidado. Samuel le dice a Saúl: serás lleno del Espíritu Santo y después de eso haz lo que quieras. Pero ese haz lo que quieras no incluye las cosas que sabemos que desagradan al Señor. Porque la misma palabra nos enseña cuando dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Tenemos gracia, sí. Tenemos libertad, sí. Pero debemos ser sabios y prudentes para discernir lo que nos edifica y lo que no. Dios nos da la libertad, ya nos escogió. Qué mayor dicha y qué mayor honor que ser escogido por Dios para servirle. Ahora somos llamados. La palabra dice: nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado a servirle a Dios. Es una honra que el Señor nos hace al llamarnos y tenernos por dignos de ser sus siervos. Y no tan solo eso, sino que nos llena de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo desciende con poder sobre nuestras vidas. Y entonces podemos participar de la gracia del Señor. Somos libres. Pero cuídate que tu libertad no sea ocasión de caer para otros. Cuídate de que tu libertad no sea tropiezo para ti mismo. Cuídate de que tu libertad no te lleve por un camino distinto al que Dios diseñó para ti. La libertad que Dios nos ha dado es para darle a Él toda honra, toda gloria y toda alabanza, y hacer todo lo necesario para que nuestra vida honre y glorifique al Señor. Pero ¿qué pasa cuando un corazón no está preparado? Dios transformó el corazón de Saúl para que él pudiera recibir la llenura del Espíritu Santo. Dios transformó ese corazón. Dice que él tan solo con voltearse ya Dios había modificado su corazón para que su corazón resistiera todo lo que vendría luego. Un joven de una casa humilde que andaba por la vida persiguiendo asnas por el desierto, de la noche a la mañana convertirse en el rey de Israel. No todo corazón resiste eso. Tal vez nosotros en el día de hoy no vamos a ser escogidos para ser reyes de una nación o presidentes, quién sabe. Pero cuando somos elegidos por Dios para ser sus ministros, realmente tenemos una dicha muy grande. Considero yo que mayor a cualquier honor que la tierra nos pueda dar. Porque el nombre ministro, el título ministro, no es un título que nos asignemos nosotros mismos, sino que es un título que Dios nos da. Él nos escoge, nos llama, nos capacita y da testimonio de ese llamado para que la iglesia pueda ver y decir: ese realmente es un ministro de Dios. Pero Satanás está allí pendiente de que cuando nosotros recibamos cualquier halago, cualquier aplauso, cualquier honra, cualquier gloria del hombre, la soberbia, el corazón de la soberbia toque nuestros corazones y entre cual gusano a la manzana, que se ve bonita por fuera pero está podrida por dentro. Y eso es lo que ocurre. A veces cuando nos paramos frente a este púlpito llegamos a pensar que la gloria es nuestra, que la honra es nuestra, que lo que disfrutamos al estar aquí de pie frente a ustedes es algo que nosotros merecemos, es algo que hemos hecho lo suficientemente bien para ser dignos de estar aquí. Y la realidad es que no. El único motivo por el que podemos estar frente a la iglesia y predicar la palabra del Señor es porque el Señor en su gracia y en su misericordia nos escogió para predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué pasa cuando el gusano de la arrogancia y la soberbia, de la altivez empieza a tocar a nuestro corazón? Algo en nuestra mente empieza a andar. Una voz diabólica empieza a hablar en nuestra mente, a decir: mira cómo te aplauden, eres tú. ¿Cuál Dios? A Dios nadie lo ha visto, eres tú. ¿Cuál Espíritu Santo? No hay Espíritu Santo, eres tú. Mira cómo la gente te aclama, no es Jesús, no es Dios, eres tú. Y cuando nosotros empezamos a pensar que lo que hacemos para Dios es gracias a nosotros mismos, ahí es donde empezamos a pensar que somos más que los demás.
que somos distintos a los demás, o que las reglas que aplican para todo no aplican para mí, porque yo no soy una simple oveja. Yo soy un siervo de Dios, el ungido de Jehová. Y eso pasó con Saúl. Saúl dejó que la grandeza de la corona dañara su corazón. Saúl dejó que los cánticos que se hacían en su nombre en Israel dañaran su corazón. Saúl dejó que la gloria que le daba al pueblo dañara su corazón. Y es ahí donde viene la consecuencia, la desobediencia. Nada de lo que Dios ha hecho por nosotros nos da licencia para desobedecerlo. Nada de lo que Dios pueda hacer, decir o demostrar a través de nuestras vidas nos da licencia para pecar. Nada de lo que Dios nos ha llamado a hacer nos hace exclusivos o distintos a los demás, sino más bien somos llamados a dar un sacrificio diferente, un sacrificio mayor, a correr una milla extra, porque a eso nos llamó el Señor, a servir y no a ser servidos. ¿Qué pasó con la vida de Saúl cuando la soberbia ganó su corazón? Dice la palabra del Señor, vamos a 1 Samuel capítulo 15. Dice la palabra del Señor que Saúl llena su corazón de altivez y de arrogancia y toma una decisión fatal para todo el que es llamado por Dios, y es desobedecerlo. Una cosa, y eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico, en algún momento hablaremos de eso. Una cosa es cuando peca o se equivoca en la iglesia del Señor un nuevo creyente, a la cual el Señor juzgará en base a su conocimiento y a su madurez. Porque el mismo Pablo dijo, yo cuando era niño hablaba como niño y me comportaba como niño. Pero cuando usted ya es un hombre de Dios, debemos hablar como hombres y pensar como hombres de Dios. Al que más se le da, más se le demanda. Eso enseña la palabra del Señor. Y Dios esperaba de Saúl que él fuera un rey obediente. Lo escogió de la nada y lo convirtió en un rey. ¿Qué esperaba Dios de Saúl? Lo mínimo era que Saúl fuera obediente a Dios. Y llegaron los días, llegaron los tiempos en los que Israel estaba en la guerra con Amalec. Y Dios dijo, hasta aquí me aguanto Amalec. Samuel, dile a Saúl estas palabras. Primera de Samuel capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 y 2, por favor. No, hasta el 5. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Note usted cómo empieza Samuel, no podemos perder ese detalle. La Biblia es demasiado perfecta para que saltemos palabras. Jehová te ha ungido como rey de Israel. ¿Y qué le dice? Está pues atentos a las palabras de Dios. Lo escogió ¿para qué? Para que estuviera atento a sus palabras. Dios escogió a Saúl para que fuera rey de una nación, pero no para que obedeciera a la nación, sino para que sirviera a Jehová desde el trono. Cuando Dios escoge a uno de sus hijos y los llama al servicio del ministerio, no es para hacer lo que la gente me diga que haga, sino para darle a la iglesia palabra de Dios que venga a mis oídos. Eso le dijo Samuel a Saúl. Él te escogió como rey, está atento a sus palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl? Destruye a los enemigos del pueblo. Mata hombre, mujer, anciano, niño, caballo, oveja, vaca, camello, hasta los bebés de pecho, pásalos por la espada.
Para nosotros hoy eso dice genocidio. Pero todo en la palabra del Señor tiene un porqué. Esa nación era enemiga del pueblo de Dios. Ya Dios en algún momento había dicho: destrúyanlos a todos, porque más adelante te serán piedra de tropiezo, te serán piedra en el zapato. Nosotros hoy no vamos a salir a matar a las personas que están allá afuera, pero el Señor dice: mata en tu corazón todo lo que sea enemigo de mi palabra. Arranca de ti todo lo que tú sabes que no me agrada. Quita de tu vida todo aquello que estorba el propósito que tengo contigo. Pero nosotros también hacemos como Saúl. Escogemos de nuestra vida los pecados que nos agradan y los guardamos en un cuartito aparte. Sacamos lo que el mundo ve y los que son solo de nosotros los guardamos allí en un rincón del corazón, para una hora específica del día donde nadie nos vea. Y contradecimos la palabra del Señor. Y dejamos vivo en nosotros a los enemigos del Señor. Dejamos vivo en nosotros aquellos pecados que sabemos que desagradan al Señor. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No hay hombre que siembre desobediencia y coseche gloria. Todo aquel que desobedece al Señor en su momento será desechado por él. Y así fue el fin de Saúl. ¿Qué le dijo Dios a Samuel de Saúl? Versículo 10 y 11. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber escogido, haber puesto por rey a Saúl. ¿A qué punto debemos haber llevado la paciencia del Señor a decir: me pesa? Así como cuando dijo del pueblo de Israel: me arrepiento. Moisés, déjame destruirlos y voy a hacer un pueblo nuevo que sí me obedezca. Así como cuando Dios vio que el pecado del corazón del hombre era a tal punto que llegó a su presencia y dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, los voy a barrer de la faz de la tierra. Dios es un Dios amoroso, sí. Es un Dios de amor porque Él es amor, sí. Pero también es un Dios justo que no dejará impune al soberbio. Dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué fue lo que hizo Saúl que a Dios lo molestó tanto? Dios le dijo: mátalos a todos. Pero sin embargo, los hombres del ejército se acercaron a Saúl y lo convencieron: no vamos a matar a los animales, porque míralo, tan bonitos, tan bellos que se ven, mira las vacas, mira las ovejas, no las mates. Dáselas a Dios en sacrificio. Dáselas a tu Dios en sacrificio. Pero ¿qué había dicho el Señor? El Señor dijo: mátalo todo. Pero ¿qué dijo él en su corazón? No. Yo soy mejor que la voluntad de Dios. Ahí es donde está hablando la soberbia. Lo que yo quiero hacer es mejor que lo que Dios quiere hacer conmigo. Lo que Dios quiere hacer no es suficiente, no lo veo suficientemente perfecto. Yo mejor voy a dejar vivo lo que Dios me dijo que matara y con eso voy a servir a Dios. ¿Cree usted que Dios se va a alegrar de ese sacrificio? ¿Acaso le importa a Dios más los sacrificios o los shows o los eventos o las palabras, los sermones que podamos dar? ¿Acaso Dios se va a alegrar más de eso que de realmente nosotros le obedezcamos de corazón? Más adelante el Señor dice, en el mismo capítulo 15, versículo 22, le dice Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. No existe sacrificio mayor que un corazón obediente al Señor. Pero Saúl dejó ver su corazón. ¿En qué momento sucedió? No lo sabemos. Pero llegó un momento en que a él le importó más
lo que la gente tenía que decir de él que lo que Dios tenía que decir de él. Dios le dijo: ¿acaso no lo escogí yo siendo de la casa más pequeña, de la tribu más pequeña del pueblo de Israel? ¿Acaso no fui yo el que lo levantó de donde estaba, donde no era nadie, y lo hice príncipe de mi pueblo? ¿Acaso no fui yo el que lo escogió cuando andaba perdido por ahí en el campo buscando asnas y lo ungió como rey de Israel? ¿Por qué no escucha mis palabras? ¿Acaso no fuimos escogidos por Dios para escuchar su voz? Entonces, ¿por qué Satanás nos convence en algún momento de lo que Dios dice? No importa, sino es lo que la persona dice de nosotros. Saúl llegó a ese punto tan triste para un hombre de Dios, donde le importaba más lo que Israel tenía que decir que lo que tenía que decir el Dios de Israel. Cuando vamos al versículo 30, al versículo 27. Y dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Saúl le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado. Saúl sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Yo he pecado, Samuel, lo reconozco. Yo he pecado. Pero él no pidió perdón por su propio pecado. Él no dijo: me arrepiento en polvo y cenizas. Perdóname, Señor, porque el pecado. No, él le dijo a Samuel: sí, Samuel, yo sé que pequé, pero te ruego que hagas algo conmigo. Hónrame delante del pueblo. Hónrame delante de los ancianos del pueblo de Israel. Hónrame ante aquellos que me miran. Ahí Saúl dejó ver que le importaba más lo que la gente decía de él que lo que Dios decía de él. Y es aquí donde tenemos nosotros que entender: nadie es indispensable en el servicio al Señor. Aquel hombre que peque, a ese Dios lo desechará de su camino. Saúl fue escogido para ser rey, pero el día que dejó de prestar atención a la voz de Dios, ese día Dios le dijo: por cuanto has desechado mi palabra, yo te desecharé del trono de mi pueblo y escogeré a otro mejor que tú. Y todos sabemos a quién escogió Dios: a un hombre llamado David. Perfecto, no. Santo, tampoco. Mató gente, sí. Pecó, sí. Fue adúltero, sí. Asesino, sí. Pero sin embargo, cuando Dios lo confrontó y le dijo: has pecado, dijo: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento en polvo y cenizas. Y se humilló delante de Dios, no delante de la gente. Se humilló delante de Dios y clamó a Dios. Y Dios le dijo: ciertamente te voy a castigar, pero tranquilo, por cuanto te has arrepentido, perdonaré tu pecado. Esa es la diferencia entre un hombre que es conforme al corazón de Dios y otro que es conforme al corazón de la gente. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Y recuerde que esto es una advertencia nada más. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 10. Santiago capítulo 4. Hebreos, Santiago 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él los exaltará. La palabra dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Cuando usted ve una persona que se alaba mucho, se ensorbebece mucho, sería la palabra, no sé.
Se llena de soberbia, de arrogancia, de altivez, de orgullo. Y usted lo ve que él como que camina por los aires pensando que es mejor que los demás. Esté atento, porque pronta estará su caída. Porque antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y dice el Señor, humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Vamos a estar de pies en esta mañana, mis amados hermanos. Y vamos a rogar al Señor que Él guarde nuestros corazones, porque la palabra dice, aquel que piense que está firme, mire que no caiga. No dejemos que un pecado tan atroz como la altivez y la soberbia dañen el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso usted ha visto a grandes hombres de Dios que se han levantado y han servido a Dios por años y de un día a otro han caído. Y usted dice, no, pero es que la culpa fue el pecado. Eso es igual que decir que la culpa de que se hundiera el Titanic fue el del hielo. El hielo es el hielo. Estaba ahí, flotando en el agua. Era un pedazo de hielo que ni piensa ni siente. Estaba allí llevado por las corrientes del mar, atravesando el océano de un lado para el otro. Es como decir que la culpa de que el Titanic se hundiera era del Titanic, siendo él un barco inerte que solo por sí mismo no podía hacer nada. Usted dejaba el Titanic sin gente, todavía estuviera ahí en Inglaterra, parado en el muelle. Todos los pecados se originan en el corazón del hombre. Todos. Jesucristo mismo dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y es del corazón del hombre donde salen las guerras. Es del corazón del hombre donde salen los asesinatos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los engaños, las brujerías, las hechicerías, las contiendas, las disensiones. Es del corazón del hombre, amado hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De todo lo demás se encarga el Señor. Cuando tú veas que Dios te exalte por sobre los demás, humíllate y dile, Señor, yo nada soy, tan solo soy un instrumento en tus manos. Cuando tú veas que Dios te honra delante del pueblo, humíllate más todavía y dile, Señor, yo no soy digno. Yo nada he hecho para merecer tal dignidad, tal honra. Cuando usted vea que el pueblo lo alaba, lo exalta, qué sé yo, dígale al Señor, Señor, yo reconozco que toda honra, toda gloria y toda alabanza es solamente tuya. Yo no soy más que un simple instrumento en tus manos. No soy yo, eres tú en mí. No es lo que yo he hecho, no es lo que yo soy. Y no es que lo merezca, sino solamente por tu gracia y por tu misericordia que me has tenido en dignidad de servirte. Señor, gracias. Porque tú me has llamado para servir y no para ser servido. No dejemos que en nuestro corazón la soberbia eche raíces. Siempre dígase a usted mismo, toda la gloria es de Dios. Hermano, que qué bonito que predica. Toda la gloria es de Dios. Yo no soy nada delante del Señor. Hermano, que qué bonito que canta. Toda la gloria es del Señor. Él me dio el talento, Él me dio el don. Hermano, que qué bonito toca los instrumentos. Toda la gloria es del Señor. Hermano, que qué bonito que usted ora por los endemoniados y se libertan. Toda la gloria es del Señor, porque es en su nombre que los demonios huyen. Es en su nombre que sanan los enfermos. Es en su nombre que son libertados los cautivos. Nada es por nosotros, todo es por Él y para Él. Dele la gloria al Señor en esta mañana con un aplauso. Ahora sí, grítelo fuerte, como buenos pentecostales. ¿Quién vive? Y a su nombre. Si hay alguna persona en esta mañana
que siente que su corazón necesita humillarse ante Dios, yo lo invito a que allí donde está cierre sus ojos e incline su rostro y dígale al Señor: Señor, si en algún momento te he quitado la gloria que te pertenece solo a ti, perdóname. Señor, si en algún momento la altivez, el orgullo y la soberbia han tocado a mi corazón, perdóname. Señor, si en algún momento he pensado que yo soy libre de cumplir las reglas y los mandamientos que todos debemos cumplir, perdóname. Señor, si en algún momento he pensado que la honra, la gloria y la alabanza es mía, perdóname. Me humillo ante ti en polvo y cenizas. Me arrepiento ante ti, Señor, porque no hay sacrificio que yo pueda hacer mayor que entregarte un corazón obediente ante tu altar. Si hay alguien en esta mañana que no ha aceptado, no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todos mis errores. Perdóname por no haberme acercado a ti desde antes. Perdóname por haber mantenido mi corazón apartado de tu presencia. Te ruego que me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pon en mi corazón un corazón manso y humilde como el mi Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo: yo no vine a este mundo a ser servido, sino para servir. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dice el Señor, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el maravilloso nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.